Viendo a los chicos que ya empezaron. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la doctora Roxana Cecilia Hinault, que nos acompaña desde Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires. Gracias por acompañarnos en este Congreso de Educación Contemporánea, Calidad Educativa y Buen Vivir en su sexta edición, donde hemos tenido la participación de valiosos conferencistas de diversos países. Este es un congreso organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación, en la cual está inmersa también la carrera de diseño gráfico, y por tal motivo, para nuestra audiencia particular de estudiantes, egresados, profesionales, graduados de la carrera, entonces tenemos estas mesas temáticas y estas conferencias específicas dentro del mundo del diseño. Bienvenido también a todos los participantes que ya se están uniendo a esta jornada académica de la tarde. Vamos a compartir en estos momentos la conferencia magistral denominada Encuentros entre el diseño, el arte, la ciencia y la ingeniería. Nuestra conferencista, la doctora Roxana Cecilia Hinault, tiene una formación de licenciada y doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha generado también actualizaciones en posgrado en clínica de niños y adolescentes, dictado por la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, programas en metodología de investigación en psicología, dictada por la misma entidad. Entre muchos premios y distinciones que se ha hecho acreedora constan el diploma de honor otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, premio a la contribución científico-técnica en 1995, otorgada por la Universidad de Buenos Aires, premio Ensayos Breves, Trayectorias de la Semiótica en América Latina, otorgada por la Asociación Argentina de Semiótica, y también actualmente posee la categoría como docente investigadora categoría 1, otorgado por el Ministerio de Educación de Argentina. Ha cumplido funciones como directora académica del doctorado de Ciencias Cognitivas, escribe artículos científicos, libros y capítulos de libro, es docente universitaria de programas de doctorado, maestría y grado. Es allí donde tuve la suerte de conocerlo, en el doctorado precisamente en diseño de la Universidad de Palermo. Pertenece a sociedades científicas, comisiones asesoras y equivalentes, y es revisora de publicaciones científicas de revista de impacto mundial. Con un gran abrazo, le damos la bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos y estamos expectantes ante su conferencia. Bueno, Rafael, la agradecida soy yo. Un gusto estar compartiendo con ustedes este momento. Así que voy a servirme de acompañamiento y de apoyo con un PowerPoint.
para ir directamente al tema, dado el tiempo apretado que tenemos y la envergadura de la temática que nos convoca. Vamos a ir controlando los minutos, dejo a tu cargo como acordamos, y comienzo. Bueno, el título de la conferencia a la que me convocan es el de Encuentros entre el diseño, el arte, la ciencia y la ingeniería. Un capítulo sumamente motivante, desafiante y al mismo tiempo complejo. Y tengo que decir y contarles que este tema surge, como bien señalaba Rafael, de un trabajo desarrollado en la Universidad de Palermo, en Argentina, en el marco del doctorado en diseño, que estuvo motivado por una imagen como esta que ustedes tienen ahora en pantalla, de Rich Gold, que según sus propias palabras, y a ver si las tengo aquí, que las dejé, dice: a lo largo de mi vida, dice Rich Gold, he llevado y me he quitado 4 gorras: artista, científico, diseñador e ingeniero. Me pongo una después de la otra como un payaso en el circo, a veces me pongo simultáneamente 2 o más gorras. De modo que ahí tenemos el núcleo del asunto que nos convoca. ¿Qué pasa con estas gorras? ¿Qué pasa con estas prácticas? Y en particular, tomando la frase del propio Gold, ¿qué supone lo secuencial? Me saco una, me pongo otra, o me las pongo todas juntas o algunas de ellas simultáneamente. Esto es el gran asunto, la cuestión de qué regiones ocupan y qué caracteriza cada uno de estos capítulos, campos disciplinares de la relación entre estas 4 gorras de Rich Gold. Él mismo propone un esquema a partir del cual pretende dar cuenta de los rasgos característicos de cada uno de estos cuadrantes. Por un lado el arte, la ciencia, el diseño, la ingeniería, señalando algunas de los que podrían ser las características diferenciales. El gran asunto de todo esto son las líneas divisorias y lo que entra o no entra en cada una de esas regiones, como dije antes. Doctora, No voy a perdón, detenerme, ¿sí? se quedó en la primera lámina. Por favor, si podemos ir avanzando las Yo láminas, creí que perdón. esto ya me pasó, no es la primera vez que me pasa, lo confieso, pero ocurre porque tengo que compartir desde la presentación, no desde el PowerPoint, desde el modo Sí, presentación. perdone. No, hiciste bien en aclararme porque ya me pasó otras veces y la verdad que el apoyo visual en todo lo que estoy diciendo es importante. ¿Ahora se ven las Exacto. gorras de Rich Gold? Correcto, ahora sí. Bueno, ¿antes se veía en modo presentación o se veía el PowerPoint? Sí, se veía en modo presentación. Pero fijo. Ajá, Bueno, ahora se ven las 4 gorras. ahora sí. Ahí están las 4 gorras de Rich Gold que comenté antes, la de artista, científico, diseñador, ingeniero. Los grandes 4 capítulos que convocan nuestra reflexión. Y la cita de Gold. ¿Se ve la cita de Rich Gold acá? Ahora, Correcto. Rafael. Bien. Sí. Entonces, la cuestión de una después que otra o lo simultáneo, y qué pasa con estos cuadrantes, decía recién, en términos de lo que los separa y eventualmente lo que los vincula. El título de nuestra charla dice Encuentros entre todos estos capítulos. Ahora bien, si por un lado tenemos patrones, que sería el objetivo del arte según Rich Gold, la ciencia busca criterios universales, patrones, pero al modo de universales. Fíjense que se puede leer en sentido vertical u horizontal este cuadro. Yo no voy a profundizar en ello porque no sigo la letra de Rich Gold para todo lo que deviene de esta problematización de los campos, porque además sería problemático. Hay algunas cosas que se señalan acá, como que la ciencia y la ingeniería mueve moléculas, es decir, tiene que ver con la materialidad, mientras que el arte y el diseño mueve mentes, tiene que ver con la ideación, lo cual es muy cuestionable. De modo tal que lo tomo más como una problematización, como un disparador, que como respuestas al problema que el mismo Rich Gold nos plantea.
Y de este cuadro de Rich Gold, de las 4 gorras de Rich Gold, se han derivado distintas propuestas que son redefiniciones de su propio esquema. Quizás la más simple de todas sea esta. Por un lado, el arte definido por lo que lo caracteriza según Maeda, que sería el expresar, las ciencias el explorar, la ingeniería el inventar y el diseño comunicar. Veremos si algo de esto se pone en juego. En este caso, lo que va a sostener es que, en verdad, hurgando un poco en todas ellas, dice, cualquier sistema que observe con el más estricto escrutinio revela el carácter distintivo de los elementos, pero cuando te alejas de las divisiones, ves que todo es realmente lo mismo. Entonces, con esta frase, con esta afirmación, quisiera plantear 2 grandes posiciones en torno a cómo concebir las 4 gorras de Gold, de Rich Gold. O bien son campos asintóticos y que deben ser especificados cada uno, es decir, hay que plantear e identificar las diferencias entre todas ellas, entre las prácticas que ellas traen, o como acá acabamos de leerlo, y en representación de muchas otras voces, hay que decir, Maeda dice, son lo mismo, prácticamente la misma cosa, si bien podemos intentar diferenciarlo, resulta muy difícil, y alejándonos un poco se tornan indistintos. Un esquema resignificado del propio Rich Gold es este, de Oxman, quizás el más complejo, si se quiere, de los que por lo menos yo he encontrado, en términos de reinterpretaciones de Gold, que propone una relación de medios y fines, y la va a llamar una concepción indisciplinada para plantear la cuestión de que hay que saltar los muros entre uno y otro. Y usa una metáfora, usa una suerte de analogía, ¿no? Ella misma lo dice con estos términos, entre un modelo propio de la biología, como es el ciclo de Krebs, el ciclo del metabolismo celular, y lo lleva al ciclo de la creatividad de Krebs. Y dice, es un mapa que describe la perpetuación de la energía creativa, análogo al ciclo de Krebs propiamente dicho. En esta analogía, las 4 modalidades de la creatividad humana, ciencia, ingeniería, diseño y arte, reemplazan los compuestos del carbono del ciclo de Krebs. Cada una de las modalidades o compuestos produce circulación al transformarse en otra. Insumo producto en términos relativos, una con respecto a la otra. Bien, ¿qué hacemos con esto? Cuando yo decía cómo presentar el tema, cómo ubicarlo más allá de lo que nos dejan planteado estos antecedentes, y de casualidad, ayer leyendo el diario encuentro el comentario de una investigadora, artista, la presentan así, fíjense qué interesante, que trabaja con hongos para diseñar por una parte y trabajar en arte por otra, con este tipo de exploraciones, que están a la orden del día. Traigo la anécdota de que fue ayer, porque cualquier día que ustedes quieran van a encontrar esto por todos lados, es decir, cómo separar los ámbitos de este tipo de producciones. Entonces dice, la artista investigadora Laura Cantera publicó un proyecto de confección, fíjense que ahora aparece algo más que el arte y la investigación, porque dice paneles acústicos hechos de hongo que han sido galardonados con una beca del Fondo de las Artes. Entonces, profundizando en el empleo utilitario de un material compostable de muchísimo potencial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Artista, investigadora, diseñadora, nos estamos dando cuenta, porque estrictamente ella puede hacer tratamientos estrictamente artísticos y al mismo tiempo derivarlos en un tratamiento más próximo al diseño, y acá se agrega algo importante, profundizando en el empleo utilitario, ¿no?, de estos materiales.
Yo voy a seguir un criterio y un hilo argumental que desarrollé en un escrito justamente publicado por la Universidad de Palermo, donde abordamos estas cuestiones luego del trabajo en el doctorado con el tema y demás. Y entonces voy a proponer 2 o 3 criterios, ahora muy apretadamente por una cuestión de tiempo, de cómo orientarnos en la materia, ¿no? O orientarnos, o al menos el criterio que propongo para orientarnos a la hora de ordenar algo de todo esto, no sé si la palabra es ordenar, fundamentar un criterio analítico para discutir, al menos poner en debate lo convergente y lo divergente de cada uno de estos campos. Y el hilo ordenador lo tomo de un pequeño fragmento de un poema de Hölderlin, un poeta, filósofo de la tardía modernidad, por decir así, pertenece a lo que usualmente se conoce como la línea del idealismo alemán, para otros autores, filosofía clásica alemana. Y entonces afirma lo siguiente, dice Hölderlin: poéticamente habita el hombre la tierra, poéticamente habita el hombre la tierra. Entonces, ¿cuál es la clave que está acá en juego que puede ser de utilidad, ¿no? Si uno se queda con la idea de lo poético en un sentido más cotidiano, lo asocia directamente a lo poético de la literatura, la poesía, pero podemos ir un poco más allá si indagamos sobre la etimología de lo poético, ¿no? Y el mismo fragmento de Hölderlin nos da algunas pistas de lo que está en juego con esta idea del poéticamente habitar la tierra. Dice: ¿puede, cuando la vida es toda fatiga, un hombre, genéricamente hablando, mirar hacia arriba y decir, así quiero yo ser también? Mirar hacia arriba y decir, así quiero ser yo también. Podría esto entenderse, interpretarse como una búsqueda de una identificación. ¿Con quién? Hacia arriba, con el gran creador. ¿Puede el ser humano ser alguien llamado a ser un creador? Y parece que lo que nos propone el poeta Hölderlin es que no solamente puede, sino que prácticamente que eso es su rasgo distintivo, que así vive y así se es estrictamente humano. Sin este elemento de capacidad creativa, de emular al gran creador, pues casi no tendríamos diferencia con cualquier otro ser que habita la Tierra. Pero nuestro rasgo distintivo es ser sujetos de poiesis. ¿Y por qué poiesis? ¿Por qué poéticamente? ¿Por qué este término? Y ahí está la raíz del asunto, cómo entendemos la poiesis desde la etimología griega, de donde surge. Y según Aristóteles, nuestro modo de ser y estar posee dimensiones teóricas y prácticas. Las prácticas tienen 2 grandes componentes en esta clasificación aristotélica: la praxis, que remite al obrar, pero más próximo al obrar como podría ser el obrar moral, el obrar social, y la poiesis, que remite al hacer, al fabricar, al producir. De modo tal que es en la poiesis donde nosotros podemos encontrar, o es la propuesta que traigo, un común denominador entre el mundo de estas 4 gorras de Rich Hall. Y lo defino de la siguiente manera: todo acto productor es un acto de transformación, pero que está puesto en la perspectiva de modelar un estado de cosas o de experiencias, pongo acá, proyectadas, término que para ustedes debe ser sumamente familiar, a partir de un estado o cosas dadas. Perdón, me confundí al leer. Un modelado de estado de cosas, experiencias posibles, es decir, que hay algo del orden de la anticipación, y por lo tanto de la proyectuación, de lo proyectual, a partir de unas cosas o experiencias dadas, ¿no? Y esto supone, por una parte, imaginación, imaginar. El término de imaginación en la tradición filosófica tiene un alcance bastante más trascendente en lo que puedo comentar ahora, pero en nuestra
mirada de sentido común. Imaginar es algo que se hace con la mente, por ejemplo, y que trasciende la experiencia misma, ¿no? Cuando yo imagino es que estoy fuera de la experiencia y eventualmente más allá, si se quiere. Y este es un rasgo común a la ciencia, al arte, a la ingeniería y al diseño. Pongo el caso de la ciencia, no cualquier experimento, acá estoy evocando un experimento mental que consiste, bueno, que tiene que ver con ciertas teorizaciones de la cuántica y que realmente es inimaginable en las condiciones habituales de nuestra experiencia, pero que se juega como insisto, con esta idea de experimentar mentalmente. ¿Puede ser esto posible? Vieron que dije recién, lo posible sobre lo dado, ¿no? ¿Cómo lo puedo imaginar? Y según este modelo, que no, tampoco podría ahora desarrollar y excedería probablemente mis posibilidades, bajo determinadas condiciones de experiencia, imaginando una situación en este sistema físico, o en estos tipos de modelos de la física, un estado de cosas no se define hasta tanto no se lo observa, y conforme con ello, si tuviéramos encerrado un gato en una caja que estaría expuesto a un gas que lo podría matar, etc., va a estar vivo y muerto al mismo tiempo hasta tanto no observemos su estado y lo determinemos en una situación dada. Es decir, esto va contra toda la intuición de nuestro sentido común, y sin embargo se puede jugar con este tipo de experimentos mentales en el campo de la ciencia, ¿no? Este como un caso extremo, diría, pero toda creatividad científica, toda la imaginación en ciencia, este es un caso más conocido y más sencillo, porque es el caso de la estructura del carbono de Kekulé, que tenía que resolver cómo imaginar, tomo de nuevo el término, cómo imaginar la conformación, la forma de la estructura del carbono, y dice y cuenta el mito científico que en un sueño se le representó una víbora que se mordía la cola, que además tiene una tradición mitológica como imagen y demás, y esto le resolvió la idea de la estructura del carbono, de cómo conformarla, cómo diagramarla, ¿no? En función de la estructura, de los componentes de elementos que lo conforman, electrones, etcétera, la configuración que se llaman estrictamente estructural del átomo, del compuesto. Bueno, esta es la doble hélice del ADN, que sin duda, además de resolver problemas científicos concretos a la hora de comprender también cómo se organizaban estas conformaciones del ADN, no deja de ser bello. Y se cuenta en la tradición científica también que acá hubo dos grandes investigadores, en verdad tres, que la tercera quedó siempre oculta porque es una mujer, Rosalind Franklin, y después Watson y Crick, que la esposa de uno de ellos era artista plástica y parece que tuvo mucho que ver en cómo diagramar esta rotación de la doble hélice de la estructura del ADN. Y la afirmación que hicieron es que, o ella o alguien en ese contexto, que era demasiado bello, demasiado equilibrado, se podría decir así, para no ser verdadero. Es decir, la verdad y la belleza puestas en igualdad de condiciones, como si fuera un asunto del arte. Bueno, creatividad en diseño no hace falta que yo lo diga en este contexto. Hice énfasis en el campo de la ciencia, de la imaginación, la creatividad, porque usualmente hay una representación del sentido común a veces, como que son determinaciones, adjetivaciones que le caben al arte, eventualmente al diseño sin duda, pero que la ciencia y el propio Rich Gold parecía negarle esas características. Y eso no parece ser divergente, muy por el contrario. Imaginación y creatividad lo tenemos también en ciencia. Y estética, si ustedes quieren, una peculiar manera de entender lo estético. Y acá, bueno, es el terreno de ustedes, del campo del diseño, donde la proliferación de alternativas para lo que Herbert Simon llamaba la ciencia de los objetos construidos,
las ciencias del diseño, lo que caracteriza estas definiciones, estas concreciones, es que el mismo fin puede alcanzarse por distintos medios. Es decir, si yo necesito un objeto para sentarme, la manera en que puedo alcanzar y concretar puede recorrerse a partir de muy diversas y divergentes decisiones de diseño. Bueno, lo cierto es que hoy, además, no solamente que estos 4 lugares podrían ser cuestionados en sus diferenciaciones, tenemos prácticas que nos obligan a vincularlos, a traspasar fronteras. Se habla, por ejemplo, del tecnoarte, ¿no? El ejemplo más famoso pudo haber sido el conejito fluo, perdón, acá sería bioarte, no solamente tecnoarte, ¿no? Bioarte, donde manipulaciones genéticas hicieron posible que este animal brillara y se transformara en un objeto de contemplación estética, ¿no es cierto? No sé hasta qué punto, no seguí el recorrido de esa historia, pero bueno, no sé, hoy sí, con toda la protección que hay en la protección de animales, esto podría practicarse tan libremente. El bioarte, el tecnoarte, el biodiseño, ¿no? Acá pongo 2 ejemplos que se parecen un poco al que comenté referido a esta artista, diseñadora, investigadora, en donde el trabajo con distintos tipos de materiales obliga a las diseñadoras a incursionar en conocimientos propios de la biología o eventualmente también de las ingenierías, es decir, donde lo característico es el solapamiento, lo característico es la sobreposición, esto que decía Rich Gold, una gorra arriba de otra o una gorra después que la otra, ¿no? Y por eso lo pongo aquí con la idea de que en verdad tenemos fronteras difusas, para decirlo de alguna manera. Disciplinas como la robótica, que requieren de ingeniería, requieren de arte, requieren de ciencia, y ni que hablar de diseño, entonces ahí las fronteras se vuelven peligrosas. Peligrosas no, se vuelven en ocasiones imposibles de señalar. Pese a eso, no caben dudas que seguimos hablando, porque si fuera una y la misma cosa, como Maeda nos proponía, y borramos toda frontera, pues entonces ya no tendría mucho sentido poner un nombre diferente a cada cosa, porque si algo es arte, algo es ciencia, algo es diseño y algo es ingeniería, y son todos una y la misma cosa, entonces ¿por qué la llamamos de manera distinta? En general, cuando tenemos nombres distintos para distintas cosas es porque hay alguna diferencia entre ellas. Comencé diciendo que habría 2 grandes corrientes o posiciones, las que van por el lado de lo divergente y las que van por el lado de lo convergente. Entonces, veamos, hasta ahora estuve planteando de alguna manera los solapamientos, las superposiciones. ¿Qué voces se levantan en términos de reclamar las diferencias? El mismo Rich Gold es uno de ellos, ¿no? Un artista pinta un cuadro, lo mira y dice, ¿no es hermoso? Expresa perfectamente mi visión interior. Pero los usuarios y los clientes de la producción de los diseñadores adoptan un punto de vista diferente. El diseñador pinta un cuadro, lo mira fijamente, luego lo gira hacia el público y pregunta, ¿te gusta? No, luego lo cambiaré. Cuando funciona, cuando el diseñador puede concentrarse en la longitud de onda de una audiencia. Es un truco asombroso y hermoso. Y hay otra voz, también debe haber muchas otras, acá traigo solo 2 citas, también en lo divergente. No sé si me están marcando, no. Las únicas semejanzas entre arte y diseño son puramente formales, pero la Gioconda y la marca de Mercedes son algo más que formas.
La belleza o la poética es lo que a menudo es la razón de la obra de arte. La belleza o incluso la fealdad es el arte, al arte lo que la estética es al diseño. Pero una estética funcional. El diseño no es arte, pero vive de él porque se alimenta de sus diferentes estéticas. De ahí vienen las confusiones. Lo esencial es que el arte se hace preguntas y el diseño soluciona problemas. El cubismo, la abstracción no son experimentos, son cuestionamientos sobre la vida, el mundo, nuestras ideas sobre todo esto, la sociedad, los valores, la mente humana. Conforme con ello, tomando estas posiciones que enfatizan las divergencias, voy a proponer un cuadrito y con esto voy a cerrar para dejar abierto algún intercambio de lo que creo podrían ser ejes ordenadores de estos capítulos, diferenciadores, pero sin por ello desconocer las relaciones, que con eso voy a terminar. Entonces, ciencia, arte, tecnología y diseño. La primera pregunta es, ¿qué resultados persiguen? ¿Cuál es su fin, pero en el sentido de producto al que apuntan? Pongo resultado porque el término producto ya tendría una acepción más específica. Y me permito diferenciar acá entonces que para la ciencia lo que busca es un conocimiento operacional, un conocimiento de alcance universal. Por ejemplo, un científico o una científica estudiando hongos se pregunta acerca de cuáles son los patrones de reproducción de los hongos, cuáles son sus características como elementos de la vida, etc. Y pretende tener una teorización sobre lo que define al mundo de los hongos, ¿no? El arte, la obra de arte, el fin es la obra misma, producir un producto de arte estético. La tecnología está orientada por la producción de artefactos y el diseño por productos o mensajes, haciendo una distinción entre el artefacto ingenieril y el de diseño, con razones que ahora voy a agregar. Sostengo además que cada uno de estas regiones, por definirlo así, se orienta por distintos ideales regulativos, en el sentido de está muy vinculado esta idea de ideal regulativo al fin, entendido como horizonte de deseabilidad, ¿no? La ciencia busca una verdad sobre las características, el comportamiento, los rasgos definitorios del objeto que estudia. El arte se orienta por la significatividad, es decir, que busca que eso que produce resulte significativo. Voy a aclarar enseguida a qué refiero. La tecnología, hegemónicamente por la utilidad, y el diseño por la comunicabilidad. Y el criterio rector para cada uno de ellos sería el siguiente: el conocimiento que busca la ciencia como conocimiento verdadero sobre el mundo al que se dirige o pesquisa en cualquier vertiente metodológica o epistemológica, debe mostrar su validez, será admitido en tanto resulte válido, y eso requiere una serie de criterios y acuerdos que resultan de lo que usualmente se define como los aspectos metodológicos por los cuales, y las mediaciones metodológicas por las cuales se llega a ese conocimiento, que tienen que poder ser discutibles, comunicables y a disposición de otros sujetos que puedan replicarlas. La significatividad de la obra de arte, esto que decía antes Rich Gold, cuando dice el artista produce su obra y pretende que sea significativa en términos de, y el otra cita que hicimos también, de transmitir, de concretar, de expresar un sentido relevante, significativo para la época, el contexto en que se presenta como tal obra de arte. Algo del orden del placer estético, de la significatividad en términos del sentido. Y muchas veces pasa que se dice que es un artista incomprendido porque empieza a ser valorado tiempo después porque en su época no se torna significativa su producción y tiene que esperar su tiempo, ¿no? Como que, y significativa, ¿qué viene a decir aquí?
bueno, en relación a la resonancia, que las problemáticas de época, los conflictos que atraviesa el sujeto humano en cada etapa y en cada momento, de qué manera esa obra logra concretar algo de este problema, problematización existencial, si ustedes quieren. En cambio, la tecnología está orientada por un fin de practicidad, porque incluso hoy que se habla de ciencia y tecnología, cuando se hace un desarrollo tecnológico, después la ingeniería viene a poder instrumentalizarlo, tiene que poder instrumentalizar, es decir, yo tengo la posibilidad científica de producir un acelerador de partículas que me permitiría ver el comportamiento de la materia bajo condiciones excepcionales, pero que no se dan en el estado común del mundo y de las condiciones ambientales. Entonces tengo que generar tal o cual tipo de dispositivo, porque a tal velocidad de los elementos subatómicos se podrían producir fisiones o fusiones, lo que sea. Y entonces requiero del conocimiento ingenieril que me lo implemente, ¿no? Lo práctico. Puedo tener una comprensión muy bien asentada de las naturalezas de determinados materiales, pero después su implementación tiene que ver con una concreción práctica, la practicidad para resolver problemas de aplicación en contextos específicos de experiencia. Y el diseño está motivado como, por eso dije como ideal regulativo, por el criterio de que el producto que se genera, que se diseñe, debe resultar admisible, comprensible para un destinatario definido. Es decir, un buen diseño es aquel que es interpretable fácilmente, que resuelve varias cuestiones de manera equilibrada, y ustedes me dirán, bueno, pero lo estético también está, etc. Están, pero son medios y no el fin en sí mismo, porque el fin en sí mismo del conocimiento científico es conocer el comportamiento de los hongos, pero cuando yo quiero hacer de los hongos un zapato, el fin en sí mismo no es conocer el comportamiento, sino conocer ese comportamiento para poder operar con él de manera adecuada en términos de los fines de diseño que me he trazado. El reconocer la especificidad de cada una de estas regiones no renuncia a advertir sus mutuas dependencias y implicaciones y demandas de unas de otras. Y me pareció que la mejor imagen, y eso es distinto a lo que tengo publicado en el tema, lo traigo ahora, es pensar que ese recorrido de convergencia y divergencia puede quedar bien expresado, no tanto en esquemas geométricos, así en esquemas de cuadros y regiones que tienen una línea que pone de un lado y del otro lado muy linealmente, sino más bien con configuraciones topológicas que nos obligan a pensar de otra manera el espacio como espacio representacional. Y este ejemplo es solo a modo de ejemplo ilustrativo de cuál es la idea que traigo, que además en particular, aunque le falta el crédito ahí, me disculpo por eso, quedó pendiente, es una obra de Escher, animada en este caso, pero que remite a una topología, a una figura topológica que se conoce como banda de Moebius, que tiene la particularidad que no hay, bueno, el capítulo topológico trae todo este tipo de propiedades peculiares, pero en este caso se puede observar que no tenemos un adentro y un afuera bien definido, porque recorriendo la superficie, lo que por un momento se presenta como exterior, al siguiente momento es el interior. Y entonces me parece que es la imagen más feliz para plantear, por una parte, las diferencias entre las regiones y por otra parte, sus transformaciones de unas en otras según el momento en que nos paremos en la relación entre estos campos. Bueno, con esto cerraría mi presentación. Creo que maravillosamente me ajusté bastante al tiempo, ¿puede ser? Sí, exactamente. Maravillosamente quiero decir sorprendentemente, no, quiero decir, no es que me esté agrandando por esto, sino simplemente digo que tenía mis temores. Me apuré un poquito, pero creo que llegamos ordenadamente. Rafael, tú dirás.
Sí, justo a tiempo, estimada Roxana. Y que Bueno, estuviera cronometrado. vamos a dar paso a algunas preguntas o cuestionamientos y en lugar de empezar yo voy a dar la palabra a José Vázquez. Estaba levantando la mano, es estudiante de la carrera de diseño en nuestra universidad y tiene una pregunta para ti, Roxana. Te Tengo una escuchamos, José. duda. Yo veo Sí, que hay una cantidad X de gente, pero no veo a nadie en el Zoom. ¿Es que está ocultado? sí, está configurado para que se le vea al conferencista, pero Ok, cuando va a hablar, ahora mismo va a aparecer el que pregunta. mira qué bien. Ok, Bueno, José, tienes la palabra. Muy buenas tardes, Rafael, muy buenas tardes, Gerosana. Ante todo, agradecer este evento por parte de la universidad y un gusto escuchar a Rosana tocar estos grandes temas que a nosotros nos sirven mucho como una guía y un ejemplo para nosotros profesionales, ¿no? Entender cómo va el tema. Mi pregunta es, dentro de los paradigmas tocados, de los temas que hablo sobre la poesis, ¿cuáles serían los efectos o los cambios que hay entre una ingeniería y un desarrollo de diseño mediante el uso de las herramientas en la actualidad? ¿Y cuál es el factor que se puede llegar a perder sin un uso correcto de la explicación de la poesis, ¿no? Y cómo va en la práctica los dos aspectos de la vida. no sé si interpretó del todo la pregunta. El término poiesis quizá es ahí donde pasé un poco más rápidamente lo deseable, ¿no? El acto productor como producción estética, el acto productor como en el arte, el acto de producción de una idea científica, la producción ingenieril o de diseño. Yo creo, y con eso quise expresarlo con la banda de Moebius, que en infinidad de situaciones se reclaman unos a otros. Es muy probable que el diseñador, según sea la envergadura y las características del diseño, requiera de los ingenieros o de las ingenieras. Por ejemplo, hace poco trabajaba con una persona que diseña páginas web, diseñadora gráfica, pero en permanente diálogo con los ingenieros en sistemas, porque buena parte de las propuestas que ella imaginaba dependía de que tuvieran viabilidad en términos de la programación que puede determinarla o la ingeniera. Entonces, la dependencia mutua era muy clara. Lo que pasa es que ella estaba preocupada por la interfaz con el usuario como asunto centralísimo, y por eso yo creo que el diseño tiene podríamos hablar así de predominancia en el aspecto comunicacional, porque todo el arte del buen diseño en general, pero en este caso del diseño de la página, es que sea suficientemente intuitivo para que la interfaz con el usuario facilite la identificación de los botones que hay que seguir, las rutas que hay que recorrer, y eso tiene que ver con comunicabilidad. Mientras que el ingeniero o la ingeniera, si bien atienden esas cuestiones, no es su leitmotiv principal, sino que si hay que compilar tal información, que hay que poder disponer de ese dato, sea fácil recuperar, o sea posible más que fácil recuperarlo en términos de el diseño, no el diseño, sino la programación o las decisiones de programación que se vayan tomando. Entonces, ahí hay un ejemplo clarísimo en un tema fácilmente comprensible, como es la cuestión del diseño de páginas web, donde la relación entre lo ingenieril y lo de diseño, si bien es complementaria, como en la mayoría de los casos, al mismo tiempo es posible diferenciar los fines y la manera en que cada una se orienta. No sé si respondo a tu pregunta, pero es lo que puedo señalar ahora en términos de ingeniería y diseño. Y la poiesis está en ambos casos entendida en esa acepción tan amplia que le di, quizás, no sé si el propio Aristóteles me la aprobaría, pero como acto productor permite contener a todas estas prácticas. Y hay que reconocer que son prácticas que se van diferenciando y que a lo largo de la historia humana se han ido diferenciando y que inicialmente no estaban así diferenciadas como hoy las entendemos y las concebimos y las practicamos. Y las razones por qué se va dando esa diferenciación ya serían mucho más complejas y nos remiten a una revisión de la historia universal que excede los objetivos de esta presentación, ¿no es cierto?
Muy bien, muchas gracias, estimada Roxana. Por cuestiones de tiempo y de agenda, no voy a dar paso a más preguntas. Simplemente quiero dejar o cerrar esta conferencia con ciertas palabras claves, ¿sí? Invitar a que todos los chicos que nos están acompañando a la carrera, recordar el autor del cual partió esta reflexión, Richard Gold, recordar también los famosos sombreros que nos presentó Roxana, en el sentido de que podemos tener al mismo tiempo o a veces uno sobre otro el sombrero de artista, científico, ingeniero o diseñador. Recordar también que existen procesos de hibridaciones, nos decía Roxana, y de fronteras difusas entre arte, ciencia, tecnología y diseño. Muchísimas gracias, Roxana. Esperamos tenerte en otras ocasiones de igual forma. Gracias por su asistencia a esta conferencia magistral. Saludos hasta la Argentina, un abrazo, se los extraña mucho. Esperamos pronto estar por allí. Lo mismo, Rafael. Espero haber atendido a las expectativas que ustedes tenían con esta charla. Muchísimas gracias, Roxana. Sí, muy amables. Ahora damos paso a nuestra compañera técnico, que va a dar ya paso al siguiente ponente que nos acompaña. Muchísimas gracias, Roxana. Un abrazo. Un gusto, Hasta Un pronto. gusto.